Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Buen día. Les damos la bienvenida a una edición más del programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. En esta ocasión tendremos un programa especial, no solamente por el tema del que hablaremos, sino por la invitada que nos acompaña. Saludamos con mucho gusto a la consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila, Madeleine Ivette Figueroa Gámez. Bienvenida, consejera. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. El tema del que hablaremos hoy es la participación política de las mujeres. Esto en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Vamos a vivir una semana llena de eventos conmemorando la importancia de este día, porque la importancia es la participación activa de las mujeres en la política del país. También es una conmemoración para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres y precisamente por eso escogimos este tema. ¿Por qué es tan importante en estos momentos conmemorar el 8 de marzo en la historia del país? Claro que sí, con mucho gusto, Alejandra. Pues realmente el próximo miércoles estaremos conmemorando, porque es eso, es conmemorar, no es una celebración, es una conmemoración del 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, lo que nosotros conmemoramos este día nos va a servir realmente para hacer memoria de pues el avance que ha tenido la mujer en la vida pública y política, no nada más de nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, es un día para hacer memoria, para honrar a quienes nos antecedieron como mujeres y que han luchado en el camino por la conquista de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel internacional. Pero además también es un día para valorar y entender y documentarnos sobre las barreras estructurales que viven las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Las barreras estructurales son aquellos impedimentos que tienen las mujeres, que tienen las niñas, pero que no tienen los hombres, que no tienen los niños, y que esto implica que en alguna medida pudieran estar mermando en sus derechos en general. No nada más hablamos de derechos político-electorales, hablamos de los derechos en general, los derechos humanos, los derechos de asociación. Esas barreras estructurales, en el caso de las mujeres, siempre han estado ahí. A nivel internacional y a nivel nacional, las mujeres han sido relegadas, han sido invisibilizadas. Entonces, este tipo de barreras nos permiten identificar cuáles son las problemáticas diferenciadas a las que se enfrentan las mujeres, que es muy diferente a lo que se enfrentan los hombres en una sociedad y que eso no les permite consolidar al 100% sus derechos. Claro, consejera, es una brecha de desigualdad que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad entre las mujeres y hombres. Y hablando del tema, ¿nos podría explicar un poco de los conceptos que hemos escuchado, que vamos a estar escuchando en las noticias y va a ser tema de conversación durante toda esta semana, que a lo mejor muchas veces no nos quedan muy claros, están muy ligados a pues el tema de la participación política y la participación en todos los ámbitos de las mujeres en el mundo, que son estos techos de cristal, los techos de cemento, los pisos pegajosos? ¿A qué se refiere con esto? Claro que sí, Alejandra. Mira, esto que comentas tú es algo muy importante, porque esto nos permite poder empezar a analizar el problema y con ello poder diseñar estrategias para combatirlo. Estos techos de cristal, de cemento y pegajosos son diferentes, pudieran parecer lo mismo, pero en general, y quiero explicarlo de una manera muy sencilla, en general, estas tres categorías son obstáculos que enfrentan las mujeres para llegar a cargos de alta dirección o aquellos en los cuales se toman las decisiones.
puede ser en una empresa, en una organización, en una institución pública. Y son los retos a los que ellos se enfrentan, a los que las mujeres se enfrentan, pero que no se enfrentan los hombres. Es decir, es diferente. En los estudios se han catalogado de esta manera y me voy a permitir explicar de una forma muy sencilla y muy simple para que nuestro público pueda entender a qué se refieren este tipo de barreras que enfrentan las mujeres. Un techo de cristal es una barrera invisible dentro del entramado estructural de las organizaciones que no permite o impide el acceso a las mujeres a los puestos de mayor responsabilidad, es decir, a los puestos de alta dirección. Esta invisibilidad está dada por la inexistencia de un mecanismo, puede ser formal o informal, y que puede atribuirse a cualquier situación, pero que es por razón de género. ¿Qué quiere decir? Esta barrera solamente existe para las mujeres, pero no para los hombres. Sin embargo, esa barrera en específico es difícil de identificar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de su existencia? Vamos a escuchar frases dentro de la organización, dentro de la institución pública que dicen: todas podemos llegar, todas podemos dirigir, todas podemos estar en el lugar del director, en el lugar que preside, en el lugar que encabeza. Sin embargo, existe esa barrera invisible que no permite que efectivamente las mujeres puedan llegar ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que no logramos ver a las mujeres como líderes, y es por ello que no tienen las mismas oportunidades de acceso o no se les da preferencia en relación a un proceso de selección de personal, etc. Son difíciles de identificar, como bien lo mencioné, pero si nos remontamos 10 o 20 años atrás en la historia de nuestro país, la vamos a identificar de una manera más sencilla. Actualmente pudiera ser un poquito más confuso identificarla. ¿Por qué? Porque ya se han implementado acciones precisamente para combatirlo, que más adelante vamos a hablar de ello. Hace 10 o 20 años en nuestro país veíamos que en todas las estructuras organizacionales estaban encabezadas por hombres. Los directores eran hombres y regularmente el personal operativo, el personal secretarial, el personal que hacía trabajo no de líder eran mujeres. Y así lo vimos todos los años 90 al inicio del 2000. Ese precisamente es el techo de cristal. Ahí lo podemos identificar y no nada más existió en esos años, sigue existiendo. Entonces, esa es la manera en la cual podemos tomar como punto de referencia para poderlo identificar. Luego, tenemos los techos de cemento. Los techos de cemento atienden a una barrera psicológica relacionada con la autoestima de la propia mujer y es autoimpuesta. Y eso es lo que a ella no le permite llegar a estos puestos. Creen que no tienen la capacidad, creen que no tienen el conocimiento o la experiencia o las competencias para poderse desarrollar ahí. Pero es autoimpuesta, es lo que a ti misma no te deja llegar. Es decir, en la práctica lo vemos de, a ver, ¿por qué no concursas para esta plaza? ¿Por qué no te postulas para este puesto en tu empresa? No, es que yo no puedo. Y viene toda esa carga emocional y psicológica que no nos permite ni siquiera dar el primer paso para ver si podemos estar en esos cargos. Luego, tenemos los pisos pegajosos y creo yo que esos son los más peligrosos. Y en esos, toda mujer que ahorita nos está escuchando, estoy segura que se va a sentir identificada y estoy segura que los ha vivido en algún momento de su vida. ¿Qué quiere decir los pisos pegajosos? Son aquellas responsabilidades y cargas emocionales que en el ámbito doméstico recaen en las mujeres, ¿sí? Que históricamente se nos ha asignado en los roles que, por ejemplo, somos cuidadoras, ya sea de niños, de bebés o de los padres enfermos, o bien las responsabilidades que en teoría deberíamos de tener y que en alguna época así se le educó a la mujer respecto al marido o al esposo, al novio, etc. Entonces, esas responsabilidades que toda mujer cree que tiene son las que no la dejan postularse para estos cargos de dirección. ¿Por qué? Porque tienen que atender también estas responsabilidades domésticas o de cuidados, y eso es lo que no les permite a manera también afectiva y emocional poder postularse para un cargo de liderazgo, porque las mujeres terminan atrapadas por esos lazos afectivos
y las hace sentirse culpable día a día o cada cierto tiempo de que están dejando cosas muy importantes, porque así nos lo dijeron, para estar en un cargo público o para desarrollarse en una profesión, en una tarea específica o para hacer su carrera profesional o política. Esos lazos afectivos que a ti te duelen como mujer y que te dicen, no, yo tengo que cuidar a mi hijo, ¿cómo no voy a estar ahí? No puedo ser directiva, no puedo tomar y asumir esa responsabilidad. Esos son los pisos pegajosos. Ahí dejo mi intervención, Alejandra. Consejera, sabemos que esto no desaparece de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que se puede alcanzar para lograr una igualdad plena y sustantiva? ¿Le parece que si me contesta esta pregunta regresando del corte? Porque ya sabe que el tiempo en radio y televisión es muy corto, entonces les pedimos a todos los que nos están sintonizando, pues no se pierdan la segunda parte de este programa. Regresamos en unos minutos. Muchas gracias por seguir sintonizando La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos con la consejera electoral Madeleine Ivette Figueroa Gámez, y antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre los techos y obstáculos que viven actualmente las mujeres para poder acceder a puestos de responsabilidad y obviamente la brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Consejera, como bien le mencionaba antes del corte, sabemos que esto no va a desaparecer de la noche a la mañana, es una lucha constante que desde hace varios años las mujeres hemos iniciado pues para alcanzar una igualdad plena y sustantiva con los hombres. Pero ¿qué es lo que debemos superar y qué es lo que podemos ir haciendo día con día para lograr los objetivos que es la igualdad y la igualdad plena y la igualdad sustantiva? Fíjate, Alejandra, es un tópico muy importante de esta temática en la que acabas de tomar. Precisamente, como lo decía en el bloque anterior, los gobiernos han tomado acción, las mismas asociaciones civiles y colectivos han tomado acción y paulatinamente se fue realizando cuotas y realizando legislación favorable para las mujeres para garantizar que vayan haciendo presencia, porque primero fue presencia, en la vida pública y política del país. Sí, hace apenas 69 años, las mujeres adquirieron el derecho a votar y ser votadas. O sea, eso fue hace nada. Y realmente la deuda es histórica. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre estuvieron ahí. Las mujeres siempre han estado presentes, las mujeres siempre han sido parte de las luchas de este país. Simplemente podemos ver el proceso de lucha de la independencia de México y luego la Revolución Mexicana. Las mujeres eran parte de esos frentes que estaban defendiendo las causas que en algún momento tenían en general esas sociedades y que generaron el México actual en el que ahora vivimos. El problema es que fueron invisibilizadas, el problema es que no fueron recompensadas. ¿Y qué generó esto? Que como ellas no accedieron al poder, como a ellas no se les dieron los espacios que siempre han sido de las mujeres, se los quitaron los hombres, pues además generó que las políticas públicas las controlaran los hombres. Y entonces, al controlar las políticas públicas los hombres, pues las mujeres no tenían una forma de acelerar su presencia dentro de la vida pública y política del país. ¿Sí? Es hasta que vienen varias reformas que empezamos a garantizar cuotas de género y ahora, a partir del año 2019, la paridad, que se acelera la presencia de las mujeres, que se les empiezan a reconocer y yo diría a reivindicar derechos que les fueron quitados en su momento, y entonces empezamos a ver más presencia de las mujeres en cargos importantes de decisión, no nada más políticos, también en las empresas, también en las escuelas, también en cualquier giro de la vida social del país, ya sea cultural, asociaciones, etcétera. Entonces empezamos a verlas en mayor medida y empezamos a verlas como líderes. El problema es que todavía necesitamos evolucionar como sociedad. ¿Por qué? Porque todavía no vemos de manera natural a una mujer como líder. Siguen existiendo los estereotipos de género, los roles de género,
los comentarios machistas, las bromas machistas, que están muy, muy arraigadas en nuestra sociedad, y precisamente eso es lo que tenemos que combatir y eso es lo que tenemos que cambiar como sociedad. A la par están los instrumentos legales que están garantizando que vaya asegurándose que las mujeres tengan sus derechos garantizados. Luego también, poco a poco, tendremos que ir evolucionando como sociedad. Ya la parte política, la parte legal se está haciendo, que también ha ido evolucionando y ha ido cada vez siendo más garantista en este tema. Pero también necesitamos aprender a actuar con perspectiva de género, no nada más a juzgar, porque en el ámbito legal y en el ámbito político escuchamos mucho de, ay, sí, vamos a juzgar con perspectiva de género. Y luego le preguntas a alguien, a ver, ¿cómo estás juzgando con perspectiva de género? Y la verdad es que no te lo saben decir, ¿sí? Pero no nada más es juzgar con perspectiva de género, es actuar con perspectiva de género, es reconocer esas diferencias que tenemos entre los sexos de hombre y mujer, entre los géneros femenino y masculino, porque esas son las diferencias que tenemos biológicas, pero eso no quiere decir que tengamos diferencia en el acceso a los derechos. Y como obviamente no somos iguales biológicamente, tenemos que verlo con esa perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? ¿Qué necesitan los hombres y no necesitan las mujeres? ¿Y qué necesitan las mujeres y no necesitan los hombres? Específicamente me centro en esa frase. ¿Qué necesitan las mujeres que no necesitan los hombres para igualarla en las oportunidades? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué necesitan ellas para poderla igualar? Y para poderle igualar tengo que darle equidad, porque tengo que darle lo que ella necesita para estar en la misma línea que los hombres. Entonces, lo que ellas necesitan es muy diferente a lo que necesitan los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no se embarazan, los hombres no pueden tener un periodo de lactancia, sí deben de incorporarse a la paternidad. Sin embargo, las necesidades fisiológicas de las mujeres son diferentes. Entonces, partiendo de esas diferencias, ¿cómo vamos a actuar con perspectiva de género? Viendo qué necesitan ellas. ¿Para qué? Para que en base a esas necesidades diferenciadas podamos generar estrategias que nos lleven a garantizar una igualdad sustantiva. ¿Qué es una igualdad sustantiva? Una igualdad real, que tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y que esas barreras de las que hablábamos en el primer bloque dejen de existir. Me parece muy importante lo que está comentando, consejera, y nosotros desde el Instituto Electoral de Coahuila, ¿qué acciones estamos implementando para lograr esta igualdad sustantiva? Y también sabemos que hemos preparado una semana llena de actividades para sensibilizar el tema, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, a la ciudadanía en general, sobre que es importante luchar para lograr esta igualdad y esta paridad. Fíjate, pues como instituto hemos estado impulsando siempre, pues primero el reconocer los derechos de las mujeres, de los hombres en igualdad de condiciones, en garantizar esta paridad sustantiva, esta igualdad sustantiva que buscan las mujeres en el ámbito político electoral y en generar el contexto adecuado para que esto se pueda desenvolver. Como instituto hemos estado haciendo eso, además de seguir inculcando en el lado de la participación ciudadana y la educación cívica, trabajando con niños, con niñas, con adultos, para que esta evolución social que se requiere para ver diferente las cosas, para garantizar a todos los derechos por igual, sea una realidad en las próximas generaciones. Esa es una parte de lo que hemos estado nosotros trabajando y que esperamos ver palpable en un futuro muy cercano. La verdad es que es también al momento de nosotros trabajar con la ciudadanía, pues son los valores que estamos transmitiendo a nuestra sociedad. Y eso pues es algo muy importante porque no nada más nos toca a nosotros como Instituto Electoral de Coahuila, le toca a todas las instituciones, le toca al gobierno, le toca a las escuelas, le toca a las familias. Entonces, pues por ahí vamos, esperemos que pronto podamos evolucionar de una manera acelerada. Yo catalogaría a esta época en que empezamos después de 69 años a ver que las mujeres o las primeras mujeres en algunos lugares empiezan a llegar. Y para ejemplo de ello, a inicios de este año se logró, bueno, se integró por primera vez una presidenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es algo muy importante. También el Tribunal Electoral
Poder Judicial de la Federación sacó hace algunos días un precedente muy importante relativo a que la presidencia del Consejo General del INE tendrá que ser ocupada por una mujer. Entonces, ese tipo de acciones es a las que yo llamo un cambio acelerado y que se requiere. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir tardando siglos y siglos en tratar de conquistar estos derechos. Estos derechos son nuestros. Entonces, pues es lo que yo invitaría a reflexionar a todas las mujeres, a todos los hombres, a toda la ciudadanía que nos escucha el día de hoy. Y bueno, a aprovechar este día del 8 de marzo para conmemorar esto, para valorar esto y analizarlo, platicarlo con la familia, con los amigos, etc. Y respecto a lo que va a ser el instituto, precisamente tenemos preparada una semana muy ocupada, una semana en la cual queremos concientizar en este tema, esto que estamos platicando el día de hoy aquí en la urna, y tenemos toda la semana para precisamente conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Vamos a empezar con algunas intervenciones, como son visibilizar, que es el 8 de marzo, el tema de que el edificio se pinte de morado, pero también tenemos más actividades como algunas conferencias y paneles en las cuales van a participar mujeres que son líderes aquí en el estado de Coahuila. Nos van a compartir sus experiencias y sus puntos de vista, y también vamos a tener algunas actividades en nuestros comités, en nuestros 54 comités municipales y distritales, y el día 8 de marzo vamos a tener una actividad que se llama Sala Abierta. La Sala Abierta pues es una manera en la cual el instituto se abre a la sociedad, a la ciudadanía, y en este caso, y por el tema que nos ocupa, a las mujeres. ¿Para qué? Para que nos puedan acompañar ese día. En esa sala abierta ustedes podrán encontrar material que pudieran utilizar para precisamente hacer este tipo de intervenciones en donde ustedes crean adecuado. Si creen adecuado hacerlo en su casa, en la escuela, en sus coches, o bien acudiendo a las marchas que ese día se realizan, pues también adelante, eso es de manera voluntaria, pero para eso vamos a tener esa sala abierta en donde vamos a estar compartiendo espacios pues de convivencia y de opinión con las personas que logren acompañarnos y que así gusten hacerlo. Y también vamos a realizar ese día una marcha que próximamente, yo creo el día de mañana en redes sociales estaremos anunciando en qué espacio estaremos, y esa caminata va a ser institucional para que nosotros como Instituto Electoral de Coahuila podamos conmemorar este día, y pues estaremos realizándola principalmente con nuestro funcionariado. Sin embargo, quien nos quiera acompañar, como siempre, es bienvenido. Gracias, Alejandra. Pues esas son nuestras actividades para esta semana. Es muy importante lo que nos comenta, consejera, todas estas actividades que estará realizando el Instituto Electoral de Coahuila, y sobre todo desde la Comisión de Paridad e Inclusión que usted preside. Y pues bueno, les invitamos a todos los que nos están sintonizando a través de radio y televisión a que nos acompañen en estas actividades de las que ya nos comentó un poco la consejera electoral. ¿Algún comentario final que nos quiera dejar, consejera? Pues que hagamos esta conmemoración de la manera que creamos más adecuada a cada quien, pero que sí nos demos un espacio este día para poder valorar y honrar también a las antecesoras de todas las mujeres, y pues señalar que se tiene que romper ese pacto patriarcal que existe. Es cuanto, Alejandra. Muchas gracias, consejera. Gracias por el tiempo, porque ya sabemos que tiene una agenda muy ocupada, y pues es muy importante que les habláramos a todas las mujeres, a toda la ciudadanía en general, para sensibilizar acerca de este tema y esta conmemoración del 8M. Pues muchas gracias por sintonizarnos a toda la ciudadanía. Esperamos que nos acompañen el próximo lunes en otro programa especial de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Les recordamos también que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, donde pueden seguir paso a paso de todas las actividades que estamos realizando en este proceso electoral 2023. Les recordamos también, les hacemos una atenta invitación a que no pueden dejar de votar el próximo 4 de junio. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila.
Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.